Y con toda esta energía estamos de regreso acá en Motivado el día de hoy, miércoles 30, ¿sí? Estamos todos súper contentos. Yo creo que el aire de buena onda se nota en el estudio, ya a puerta del 2016. Listo para celebrar. Hoy estamos en pantalla junto a Henry Zurmendi, el profesor de Economía para Todos, porque día miércoles. Hoy es miércoles de Economía para Todos. Henry Zurmendi, bienvenido. Buenas, malas, nuevas, recuento oficial. Ah, ya me dolió la cabeza. Lo malo, lo feo y lo pésimo y todo. Lo demás junto a Henry Zurmendi en el siguiente jornada. Eso vamos a hablar hoy día, lo bueno y lo malo. Del 2015. Del 2015, ¿les parece? Me parece. Así como está de moda en esta... Y lo bonito y lo feo lo dejamos, pero para los comentarios finales, dices tú. Eso lo pueden hacer ustedes, lo bonito y lo feo. No, estamos a fin de año, ¿cierto? Se termina el 2015 y veamos un poco qué fue lo bueno de la economía, porque vieron cosas buenas, no, claro. Todo es malo. Hay que tener una mirada optimista, dices tú. Y también veamos las cosas, lo peor, entre comillas, según varios economistas, estuvimos haciendo un recuento. Y también adelantar un poco cómo se viene este 2016, pues vamos a... Ay, dices tú. Vamos a ver algunas cosas. Profesor, ¿Sí? ahora sí, todo de no. Todo no. No. ¿Cómo pasó la Navidad? Muy bien, muchas gracias. No, lo que comentábamos que íbamos a hacer un análisis, ¿cierto?, de las mejores noticias económicas del 2015, pero también las peores noticias del 2015. Después de un Mercedes-Benz. Oh, ojalá no, mi clásico ya se fue ya, mi clásico ya se fue, ¿no? Me trajo, sí, tiene razón, me trajo un Mercedes chiquitito. De esos de colección. De colección, Pero un Mercedes-Benz. Hot Wheels. Mira qué bien. Bien, ¿les parece? Nos parece perfecto. Sí, yo sé que ustedes ya se imaginan por dónde va la cosa, pero partamos con lo malo para ir mejorando pero la la esperanza cosa. es lo último que se pierde. No, con lo bueno. Con lo bueno. Con lo bueno. Vamos con lo bueno. En este informe que nos trae el profesor. Podríamos haber partido con lo malo, entonces con lo bueno después nos alegramos. Sí, para que no nos desviemos. Ah, no, pero vamos a respetar ahí el orden. Son más las cosas malas. Entonces, íbamos a estar mucho rato. Claro. No. Mira, lo primero, yo sé que mucha gente a lo mejor se va a preguntar por qué coloca esto, pero tiene que ver, ¿ya? El tema de Grecia. ¿Se acuerdan que Grecia a principio de año estaba muy compleja la situación? Estuvimos hablando de que se declararon en default. ¿Qué significa default? Significa que no tenían plata para pagar sus deudas, ¿ya? Eso implicó que hubo una revuelta social muy importante, pero que finalmente este país, ¿cierto?, de la Unión Europea logró, entre comillas, solucionar su situación y se arregló el tema y se terminó lo que iba a ser o lo que fue la crisis de Grecia, que igual venía hace un tiempo atrás. ¿Por qué es una noticia buena? Se estarán preguntando, ¿por qué esto tiene efectos? Hoy día estamos en una economía globalizada, que significa, ¿cierto?, que lo que sucede en un país, lo que sucede en un vecino, nos afecta. Y en este caso, como Grecia pertenece a la Unión Europea, pertenece al conglomerado de países de la zona euro que se llama, si hay un efecto en Europa, en un país en Europa afecta a la zona euro y eso afecta a todo el país, a todo el mundo y por rebote, ¿cierto?, nos afecta a los chilenos. Igual a nosotros. ¿Ya? Así que una buena noticia porque se estabilizó la zona euro, que quiere decir que no había crisis social, hubo un orden en lo que fue las finanzas públicas. Baja mucho, sobre todo tiene que ver con un tema de incertidumbre, ya una palabra que está muy de moda, que es no sabemos si la cosa va a andar bien, si va a andar mal, si voy a perder, si voy a ganar. Con eso los mercados se estancan, no hay inversión, no hay crecimiento, no hay empleo, no hay desarrollo, etcétera, etcétera. Exacto. Ese es un punto positivo, así que ahí le colocamos como decían ustedes recién, un dedito para arriba. Un dedito para arriba, ¿ya? Un problema menos. Claro, un positivo, ¿ya? Segundo punto, también lo analizamos en un capítulo aquí en Motivado, ¿cierto? En el canal, que tiene su lado positivo y su lado negativo. Finalmente, ¿cierto? Lo vamos a dejar como que el lado positivo fue mayor, que es el tema del dólar. ¿Ya? El dólar, el famoso dólar. El año que está terminando, el 2015, la moneda internacional, la moneda americana, tuvo un crecimiento bastante alto. Pasó de 550 pesos por dólar en Chile a hoy día 710, 708 pesos. ¿Ya? Fue un aumento bastante grande. ¿Ya? Este alza en lo que es la moneda internacional, que en este caso es el dólar, tiene una repercusión directa en lo que es la economía chilena. Ustedes ya lo saben. Don Lalo, ayuden ustedes a ver para que
la gente en la Bueno, calle. sí. Para que vea que usted en este año ha aprendido de Tiene economía. que rendir el examen de honor. Sí, el examen Es buena final. noticia El examen si sube final. el dólar para los que exportan. Exactamente. Exacto, entonces es ¿Por una qué? buena. ¿Por qué? A ver. Porque ellos venden sus productos en la moneda americana, en el dólar. La Entonces, si moneda ellos se aumenta el transaccional es dólar, el dólar. sí, Exacto. aumentó, ellos venden más caro. Hay que Exacto. exportar, Henry, hay que empezar a mirar más allá ahora. Pero mira, ¿por qué lo dejamos en el lado positivo? Porque podríamos haber colocado el alza del dólar también Que en el lado como negativo. compramos en ¿ya? dólar, entonces nos Claro. van a subir los Claro. electrodomésticos y todo lo Exactamente. demás. Pero lo dejamos en el lado positivo porque la economía chilena es una economía principalmente exportadora. Somos un país que la mayor cantidad de los productos que se producen, valga la redundancia, los vendemos. Por lo tanto, en el saldo entre lo que exportamos y lo que importamos, la balanza comercial es positiva, es mayor exportación. Por lo tanto, en este caso hay un beneficio neto positivo para la economía chilena. Eso es lo que dicen los especialistas. Algunos podrán tener una opinión distinta en la casa, es respetable, pero en este caso, cierto, lo dejamos en el lado positivo. El alza del dólar, por lo general, en Chile es favorable si eso se acompaña con otras medidas, ¿ya? Que haya un sector exportador fuerte, que ese sector exportador genere encadenamientos hacia atrás, en este caso genere empleo. Un ejemplo muy simple, en Valdivia, por ejemplo, nosotros tenemos un sector que es exportación de cerezas. No sé si lo sabían, en la región de Los Ríos, una cereza en Tralcao, que es una zona rural de la comuna de Valdivia. Allí, por ejemplo, esa exportación la realizan comunidades indígenas, pequeñas comunidades indígenas, por lo tanto ellos están exportando y hoy día ellos se están beneficiando de tener un dólar más caro. Claro que sí. Generan empleo hacia atrás, son un grupo vulnerable, etcétera, etcétera. Cuando la exportación va por ese lado, ¿cierto? Y no se genera beneficios para unos pocos, es positivo, Excelente. ¿ya? Eso es lo que hay que un poquito los países en desarrollo lo que tratan de buscar, ¿cierto? Que los beneficios lleguen a todos. Bueno, en este caso, saldo positivo, el tema del 2015 dólar. entonces positivo. Un lado positivo por el lado de la exportación. Otro lado que también ayuda bastante es desde el punto de vista de la competitividad de los productos locales. Al tener un dólar, ¿cierto?, más alto, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Tratamos de vender todos los productos hacia afuera. O sea, si yo tengo un producto, si yo voy a producir cereza y la cereza me están pagando, qué sé yo, a 20 versus 10 que me van a pagar en Chile, trato de vender la cereza afuera. Y eso me mejora mucho la competitividad a nivel local. Y eso es beneficioso para los consumidores. Así es. Porque si hay mayor competencia, yo voy a tener mejores productos, más económicos, más baratos. Y eso se ha visto. El precio. Se ha visto porque la competitividad a nivel local, o sea, los productores locales, quien produce, vende a nivel local, ha tenido que ser mucho más competitivo y eso ha mejorado, ¿cierto?, el rendimiento, sobre todo para los consumidores. Voy a Así que- detener un poquito acá, Henry, con respecto al dólar. Yo pensé que para la Navidad no iba a afectar. no iba a afectar. Pensé que no iba a Que no afectar. iba a No iba a Sí, afectar que no se iba a directamente afectar. a nuestro bolsillo y que va a haber una reducción en el término de compra. Pensé que no fue así. Es que Con respecto a los precios, dices tú, Exacto. electrodomésticos, televisores o cosas que se acostumbran a Sí, adquirir. en- y no fue tanto. De claro, hecho, lo que pasa es que ahí entra a jugar no el dólar, sino que entra a jugar lo típico en estas navidades, que es la ley de la oferta y la demanda. ¿ya? Claro. Y al haber una mayor demanda, en este caso, siempre tienden a subir los precios. ¿ya? ¿Qué va a pasar ahora en los próximos días? La demanda va a disminuir. ¿Qué va a pasar con los precios? Van a empezar a bajar. Anda Claro. a ver una tienda hoy día, 50% de descuento, Exacto. 70%, hasta 70 o 80% Sí, de si la descuento. clave está en comprar después de todas estas fiestas, Claro, sí, todas esas cosas que la- pueden esperar un poco, y yo siempre recomiendo comprarte Claro, en un este caso televisor, un refrigerador, pero funciona espera. a la perfección la ley de Claro, la oferta y la demanda. Es exacto. el mejor ejemplo que uno utiliza Así en las es. clases Para para Navidad. explicar. Claro, porque aumenta tanto la demanda que los precios aumentan y aún así la gente sigue compra. comprando. Y ahora, en estos próximos, lo vas a ver, si tú vas ahora a una tienda, ahora en Claro. enero. en Empiezan las enero liquidaciones. Ya Porque, hoy día... espera, ¿viste en internet que el día 26 de diciembre, el día oficial del ticket de cambio? Ah, típico. Entonces, claro, todos van a todo. generar cambios además. No, pero ojo, ahí tienes hasta 3 meses para cambiar tu No, producto, claro, pero es que va como Eso todo es- después al otro día. hacer Ah, los sí, sí, cambios. Son los- claro. los Perdón, regalitos, sí, los pero regalitos claro, de Navidad. Todos van a Puede cambiar. salir un meme Sí. en internet, en las redes sociales. Sí, del Día lo que Internacional sucede del es Eso Ticket de Cambio. que a caballo regalado no se le miran los dientes, ya pasa la historia por lo Bueno, visto ahora a- con los tickets de cambio. Sí. A varios Sí. les toca, sobre todo con los niños que quieren su regalo rapidito, entonces Claro. los papás rápidamente van a cambiarlos. Es un tema de, Sí. es un tema de demanda, ¿ves? Exacto. Ahí Economía en justamente. todos lados. Por eso digo yo creo que en enero ya empiezan a ver esa oferta de los
juguete. Bueno, el que demora en hacer el cambio Lalo ahí sale favorecido, pues. Alcanza para 2. A veces es traicionero porque tenés que llegar a lo que te costó el juguete. Ah, claro. y te queda un saldo a favor y al final te compras otro y Pero con y tanta volví a pagar. liquidación, Entonces, con tanta ¿quién gana? liquidación igual podéis salir ganando fácil. Todo tiene su pro y su contra. Sí, pues. Exacto. Ya, entonces, otro pulgar arriba, ¿cierto? Perfecto. Desarrollo El de la dólar. economía, el tema del dólar. Puede haber discusión de algunos por el sector importador, pero al final, ¿cierto? El saldo positivo, positivo. en el caso de nuestro país, en el caso de Chile, ¿ya? Sobre todo que me está escuchando un amigo que es agricultor, que está muy feliz porque Ah, me imagino, él dólar. exporta, entonces él se vio ¿cierto? Vende beneficiado. arándanos, así que está contento. Saludos Saludos para para- usted, ¿ah? Nos trae Bien. arándanos después. Sí, de hecho me van a regalar. Le van a regalar. Otro tema que también nos afectó durante este año, no, la gente lo ha notado poco, pero sí ha ayudado mucho a que nuestra economía, entre comillas, que ha venido bajando, y esa caída no sea tan prolongada, que es el tema del petróleo. ¿Ya? Ha sido poco difundido, pero el petróleo ha tenido una Ahora, caída muy, muy importante. Y notable, o sea que ayer fui y estaba ya a 702 pesos. La del 93. Claro, petróleo, la benzina que es un derivado del benzina, petróleo, exacto. A ver, ¿qué sucedió acá? Acá sucedió una situación importante y súper, diría yo, disruptiva respecto al tema de cómo se venía comportando el precio del barril de petróleo, el barril o el crudo, ¿cierto? Como le dicen las noticias, ¿cierto? A nivel internacional. El tema del petróleo venía subiendo. ¿Se acuerdan? El año pasado estuvimos muy complicados, que el gobierno tuvo que colocar recursos Sí, exacto, para una bajar subvención, una para subvención. bajar. ¿Qué ocurrió? Hubo una innovación, ¿ya? Hubo una disrupción que se llama en el sistema económico que fue realizada por los norteamericanos. ¿Ya? En Estados Unidos se descubrió realizar lo que llaman ellos el fracking, no sé si lo han escuchado, que es un petróleo ya nuevo que se obtiene a partir del rompimiento de ciertas células de las rocas. Mira. ¿Ya? Se rompe, es un mineral, hay una partición, se llama fracking, búsquenlo en internet, ahí lo pueden explicar científicamente, pero es cierto un nuevo petróleo que se está ocupando y que los americanos lo introdujeron, lo descubrieron y ahora lo están incorporando al mercado mundial. Entonces, al bajar la demanda de los americanos por el petróleo, ¿qué pasa si baja la demanda? Baja el precio. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, disminuyó el precio del petróleo, los americanos compraron menos y eso significó que el petróleo a nivel mundial disminuyó su costo por barril y obviamente eso también se vio relacionado directamente con nosotros en Chile Absolutamente. porque somos dependientes del petróleo, Sí, nosotros pues no producimos somos petróleo, grandes todo, consumidores de petróleo. todo lo compramos. Así que allí, importante, un buen dato, aquí la gente, el consumidor, creo que lo puede haber visualizado poco en su bolsillo, pero sí las grandes empresas. Sí, las grandes empresas que consumen mucho petróleo Claro. en su saldo, ¿cierto? En lo que gastan, en los costos de producción, sí ellos se vieron beneficiados con lo que fue en este caso la bajada del petróleo a nivel internacional y que también bajó en Chile. Así que eso es importante. Ayuda también, como yo lo decía anteriormente, a que si baja el costo del petróleo, en el caso de Chile, por el tema de la inflación, ¿ya? Que es una cuestión que depende del dólar, que depende del precio del cobre, que depende del precio, en este caso, del petróleo, también se ha mantenido estable. No subió más allá del 4%. ¿Qué es lo que es la inflación? Es lo que le cuesta, ¿cierto? O lo que vale el dinero, ¿ya? Sí. ¿Qué podemos comprar o qué no podemos comprar con el dinero? Claro. Así que, otra manito Dedito arriba. arriba. Dedito para arriba y que le hayan encontrado sustituto al oro negro, Henry. Exacto. Qué buena noticia. eso es Lo importante. mismo pasa con el cobre. Lo mismo nos pasó con el Oh. salitre hace Exacto. 200 Y años con el atrás, salitre hace ¿ya? 200 años atrás. Cuando exacto. éramos exportadores de salitre y claro, los americanos encontraron el salitre Exacto. artificial. Ahora los americanos encontraron un petróleo que no es artificial, sino que lo obtienen ellos directamente a través de un proceso químico de las rocas, pero a ellos les ha ayudado mucho porque ya no son dependientes de otros países. Acuérdense Claro. que muchas guerras que han ocurrido han sido por Sí. el tema del petróleo. Bueno, los americanos descubrieron esto, lo implementaron, lo están utilizando mucho, dejaron de consumir petróleo a nivel internacional y hay menor demanda, por lo tanto si baja la demanda, baja el precio. El mismo ejemplo Excelente. anterior. Exacto. Y Así es. ahí nos hemos visto beneficiados como economía, sí nos hemos visto beneficiados. Punto positivo a nivel económico en el 2015.
¿Ya? Van a empezar a almacenar rocas ahora. Ojo que el tema Cuénteme del otra buena fracking- noticia, profesor. Otra buena noticia, ¿ya? A pesar, cierto, de que hay escepticismo en estas cifras a nivel nacional, debemos mencionarlo porque la cifra nacional de desempleo se mantuvo estable, ¿ya? En torno al 6 al 6,5% a nivel nacional. O sea, lo bueno es que no empeoró, dices tú. Lo bueno es que no empeoró. Se mantuvo. Lo bueno es que no Porque empeoró. así como está, ¿Ya? ya estamos mal, pero Ya. el hecho de que no estemos peor, ya. Claro. O sea, Es algo. tener una Es tasa menos de malo. desempleo que no sobrepase las 2 dígitos, no sobrepase el 10%, ya es un muy buen indicador. ¿Ya? En ese sentido hay que reconocerlo. Y que se mantenga estable en torno al 6, al 7%, dependiendo de la región, también es positivo. ¿Ya? Este empleo se vio principalmente reflejado por un fuerte aumento en lo que fue el sector público, ¿ya? Pero también en lo que es la construcción. Son dos sectores de la economía que aportaron a que esta cifra se mantuviera Perfecto. constante en el tiempo. Y es positivo porque, como hemos visto, a un aumento del precio del dólar, a una disminución del precio del cobre, ¿ya? A ciertos vaivenes de la economía, que se mantenga la tasa de desempleo en un valor del 6 al 7% es un tema positivo. Quiere decir Excelente. que al menos, ¿cierto?, un punto importante, un indicador que es relevante en la economía, estuvo bien, ¿ya? Así que otra manito ahí positiva Eso es para un punto el tema. muy importante en realidad. Así El que tema para la del región empleo. también que se mantuvo súper bien. Sí. Acá en la región de Los Ríos. Así que un aplauso, un dedito para arriba. Dedito ¿Qué para tenemos? ¿Más buenas noticias o ahora comenzamos con las malas noticias? No, esas son las más relevantes, ¿ah? Y hubieron otras, pero Eso esas... de esas- 2015. Eso es 2015, lo más relevante. Vamos Ahora ahora yo veo un cambio de color. un cambio de color, sí. Un cambio de color y un cambio de manito. ¿Ah? Ay, veo la manita así. Algo que nos ha afectado, ¿cierto? Y que fue bastante discutido, conversado y analizado en el 2015 fue el tema del cobre, ¿ya? Ah, no, perdón. Primero los chinos. Es que ¿No es el cobre? mi director se me adelantó, me hizo una jugada de los inocentes. Vamos por parte, señor director. Primero, los chinos, ¿ya? Hemos hablado todo el año de los chinos. ¿ya? Exacto. ¿Por qué hemos Y hablado siempre todo los- ¿sí? Porque los chinos están en crisis económica, entonces si Exacto. los chinos están en crisis económica no compran cobre, y si no compran cobre a nosotros nos afecta, pero papá, Baja Dios. el precio, ¿ya? Este tema es re importante, es una noticia que nos afectó directamente como país el año 2015. China está en un periodo de enfriamiento. Enfriamiento se llama que ya no están comprando tanto, no están consumiendo tanto, no están construyendo tanto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no están gastando tanto Claro. dinero. En este caso, China es una economía que tiene 500 millones de habitantes, mucha gente, y consume muchos productos del exterior. Y dentro de los productos que China consume está el cobre. ¿Y cuál es el principal producto que exporta Chile? ¿Cuál es el sueldo de Chile? El El cobre. cobre. El cobre. Entonces hay una relación directa, ¿cierto?, entre cómo se comportó la economía china el año pasado y los efectos económicos en Chile. Hubo un proceso de reestructuración de sus importaciones que nos afectó directamente, afectó en la baja de lo que fue el cobre. Si baja el cobre que nosotros vendemos, baja directamente la recaudación fiscal que tiene el Estado de Chile, el gobierno, que son los recursos Exacto. para pagar la educación, para pagar la salud, para pagar la vivienda, Exacto, todo lo etcétera, tributable. etcétera. Exacto. ¿Ya? Manito abajo entonces, Uh, el tema de China. De ¿Ya? China. Ya lo dijimos anteriormente, pero lo volvemos a Mándale ratificar. un mensaje a los chinos entonces, recupérense, chiquillos. Recupérense, coman más arroz, que coman Coman más más arroz. arroz. ¿ah? ¿Ya? El tema del precio del cobre, como ya lo dijimos anteriormente, principalmente relacionado con este enfriamiento de la economía en China. ¿Se dan cuenta cómo funciona la economía? Oferta, demanda. Exacto. Los chinos demandan menos, por lo tanto baja el El precio. precio. Si baja el precio, ¿quién es el principal abastecedor de los chinos de cobre? Chile. Por lo tanto, Chile vende menos. Si Chile vende menos, que es el principal producto que vendemos, hay menor recaudación fiscal en este caso, ¿ya? También esto ha tenido un efecto no solamente en los recursos que ingresan al país, principalmente por las empresas nacionales que producen Codelco, etcétera, sino que también ha habido efecto en el sector minero, en el norte de Chile, como ustedes ya lo han escuchado y lo han nombrado aquí en el programa. Varias empresas están haciendo recortes de empleados, Lamentable. están disminuyendo los sueldos y también están desafectando a trabajadores, los están despidiendo. Esto tiene que ver directamente, ¿cierto?, con caída del precio. Cuando uno no tiene dónde vender, cuando le pagan menos, las empresas, ¿qué es lo que hacen? O cierran
o reducen producción. Si reducen producción, reducen Personal que- mano de obra. ¿ya? Exacto. Es lo que Va primero, directamente relacionado. Lo primero se hace. ¿Ya? Muy lamentable. Así que una mala noticia, el año recién pasado, la caída del precio del cobre. Manito abajo. ¿Ya? Y ya entramos en otras cosas que afectaron, no directamente la economía, pero sí han tenido un efecto directo en lo que ha sido la imagen país, la imagen económica del país. Yo sé, ya se imaginan un poquito por dónde Ya va me la cosa. imagino. Mira, me acuerdo ¿por del dónde va la confort. cosa? Me acuerdo del confort. ¿Se acuerda del confort? Y ya viene. Exacto. Ya, La bueno, Me acuerdo de las farmacias también. ¿se acuerda de las Los farmacias? Yendo más pollos. para atrás. Los pollos, exactamente. Bueno, yo creo que ha sido un tema importante, no menor, ya. No por el efecto económico que ha tenido en la familia o en lo que consumimos, lo que producimos, pero sí desde el punto de vista de la imagen país y de la confianza de los ciudadanos y de la confianza, en este caso, de los consumidores con las empresas, con las grandes empresas y con el Estado que tiene que defenderlos Claro que sí. en este caso, de los abusos. Tuvimos nuevos casos de colusión. El del confort, el último, ya habíamos tenido anteriormente el de los pollos, el de las farmacias, pero el del confort nos volvió a atacar, el de las navieras, que lo vimos el otro día. Exacto, el A de las propósito, navieras. Exacto, o sea, salió nuevamente a la palestra. ¿Qué es lo que ha provocado esto? Ha provocado, hoy día, sobre todo, un efecto a nivel internacional. A nivel internacional nosotros estábamos como un país bastante serio, un país donde el empresario era bastante respetado, donde había, por decirlo así, un respeto hacia lo que eran los ciudadanos, los consumidores, pero lamentablemente esa imagen, después de estos casos, ha quedado por el suelo. ¿ya? ¿Sabes qué? Me vino, como dirían por ahí los futbolistas, se me le vino a la mente unos artistas internacionales, y siempre que venían a Chile, me gusta Chile porque es el país menos corrupto, es el menos coludido, y este año Chile ha estado en boca de todo el mundo con respecto al tema y la imagen que estamos mostrando. Ese es el principal efecto, ¿ya? Eso, más que mal, igual tiene un efecto económico, ¿ya? Porque mucha gente, sobre todo grandes inversionistas, inversores de capital, qué sé yo, incluso países que invierten sus recursos en otros países, al momento de analizar los antecedentes, los datos, dicen, oye, resulta que, mira, en vez de ir a invertir a este país que tiene principios de casos de corrupción, en el cual hay casos de colusión, en el cual no se respetan los derechos de los consumidores, yo mejor voy a colocar mi platita en este otro país que sí cumple con la normativa y que sí me da más seguridad de que las cosas se van a hacer bien, ¿ya? Por ejemplo, ahí... ¿Y que puedo entrar a competir también? Claro, voy a dar un ejemplo súper real. En Canadá tienen un sistema muy parecido al de la AFP en Chile, en el cual todos la gente al momento de jubilar va depositando su plata en una AFP. También se le descuenta También se directamente les del descuenta. salario y después Eso recibe va a su un fondo pensión. común que lo administra, ¿cierto? En este caso la AFP. Al igual que pasa en Chile, esas AFP canadienses, entre comillas, pongámosle ese nombre, invierten sus recursos en distintos países. Invierten sus recursos en distintas empresas de distintos países. Ya. ¿ya? Y en el caso de Chile, hubo un caso específico en el cual dejaron de invertir en una empresa chilena porque los canadienses, que tienen un estándar de vida de país desarrollado, Así que tienen es. ciertos principios, la junta directiva, que es la que administra, dijo, ¿sabes qué? Nosotros no invertimos los recursos de los canadienses en un país que no cumpla con tal y tal normativa, en este caso el respeto a los consumidores, las políticas de anticolusión, las políticas de anticorrupción. Enrique, ¿Bien? eso se ve bastante también en varios temas con respecto a las mismas exportaciones, cuando se exigen ciertos estándares mínimos. Las certificaciones, exacto. Además de las certificaciones, también conductas laborales éticas, igualmente. Conductas laborales, desde bueno, tu hacia país allá se va, demuestra, hacia allá va mucho de lo que es el desarrollo económico mundial. Así es. Se está exigiendo temas de responsabilidad social empresarial, se está exigiendo sustentabilidad, se está exigiendo agregación de valor, respeto por las comunidades, trabajo con Exacto. quienes, ¿cómo se llama? Son los que producen. Pero en este caso específico, sí ha habido un efecto, lamentablemente, a la imagen país. Esperemos, ¿cierto?, que a partir de esto, como país, hayamos tenido una enseñanza. Las autoridades económicas, las autoridades legislativas tomen esto como Exacto. una experiencia.
están saliendo nuevas leyes, ¿cierto?, para ya sancionar los temas de colusión. Exacto. Y ojalá que en el corto y mediano plazo no nos encontremos No, por lo con menos. más. En el corto y más mediano, sorpresa. porque tú sabes que también la gente tiene la memoria frágil, entonces eso Claro, permite que pero los errores en se estos vuelvan casos, a claro, dar también después de a cierta pesar cantidad de que la tiempo. memoria es frágil, lo que pasa en estos casos, sí lo que deberíamos lograr, como al menos como desde el punto de vista del desarrollo económico, es lograr generar un marco regulatorio económico que impida que estas prácticas se vuelvan a repetir. Si esto ocurre es porque alguien Hay alguna no causa previó allí. y no dejó, ¿cierto?, establecido que hay una ley que castigue, como lo hacen en Estados Exacto. Unidos, con cárcel, etcétera, Sí. a quienes cometen esto. Hoy día, lamentablemente, la ley Claro. de colusión no estaba considerada como Cuesta un delito. mucho, por lo que Exacto. noté por Y el no- tema del confort, fíjate, y el Claro. tema de las farmacias, cuesta mucho determinar cuáles finalmente van a ser las penas o los castigos que van a tener las personas que están a la cabeza de estas organizaciones, por lo mismo que dicen, Así que- como no está normado, Así No, que ya. la manito hacia abajo, ¿cierto? Una de las Cosas peores feas, noticias. cosas malas que Vamos a seguir con malas noticias. Pues, ¿ah? Acuérdense. A ver, ¿qué más nos queda? ¿Se les viene algo a la mente relacionado con este tema de la las colusión? boletas honorarios de los financiamientos políticos de campaña, Exacto. todo este tema de estos casos que surgieron con Soquimista, etcétera, donde casi cayeron Caso Penta. todos. O sea, aquí Caso es ¿quién no cayó? Aquí, Esa ¿quién es la no cayó? pregunta, Sí, porque ¿quién se salvó? Esto también fue una mala noticia, la colocamos como una mala noticia económica porque afecta directamente, al igual Qué que el tremendo. tema de la colusión, en la imagen país. ¿Ya? Esto es corrupción, ¿ah? esto es Suena más corrupción. fuerte. La corrupción es un tema, hay un ranking mundial, ¿ya?, que mide a cada uno de los países en el mundo por desde el punto de vista de la corrupción, de la facilidad de hacer negocios, desde el punto de vista, ¿cierto?, de las facilidades para que una empresa se instale, del respeto a la propiedad, etcétera. Y como lo dije anteriormente, está metido el tema de la corrupción dentro de uno de los aspectos más importantes que evalúan estos indicadores es el tema de la corrupción. Y como tú lo dijiste anteriormente, hasta hace unos par de años atrás Chile estaba categorizado como uno de los países que no tenía corrupción. Exacto. Así, que no tenía corrupción. yo creo que sí tenía, Henry, pero a niveles en que todavía no era tan evidente. O sea, claro, Porque estos claro. casos son antiguos, o sea, si vamos más de 2 años atrás ya venían dándose. El tema es que se destapó la olla hace muy poco. Claro, y yo creo que lo que más afectó es que está relacionado directamente con el tema político. Sí. ¿Ya? Y eso afecta directamente porque los políticos son quienes elaboran las leyes, los políticos son los que fiscalizan, entonces ahí tuvo un efecto, yo diría, un snowball, bola de nieve Claro que que fue sí. creciendo, y bueno, una mala noticia definitivamente desde el punto de vista económico porque nos afecta, aunque Exacto. uno no lo quiera decir, directamente al Así es. desarrollo y Tremendo, a lo que es la claro que imagen sí. país sobre todo Exacto. y la confianza a nivel país. Eso ¿ya? sí que es muy... Esa sí que muy- es una muy manera abajo, pero malo. Malo. ¿Para qué te voy a preguntar el personaje del año? Oye, si pudiéramos hacer eso con el dedo gordo del pie, seríamos 4. No, te decía, ¿por qué te voy a preguntar el personaje del año? Porque en otros canales, vecinos, amigos, estaba viendo igual el tema. Ah, bueno, hay El varios persona- candidatos y personaje candidatas. del año, ¿Ah? claro. Hay candidatos y candidatas. candidatas. Mira, y un tema que lo colocamos también como una mala noticia porque hay que ser transparente y también hay que mencionarlo en su contexto, es este tema de la reforma tributaria y sobre todo el efecto que tuvo su implementación, su aprobación, que llevó incluso a que hubiera un cambio de ministro de Hacienda. Así es. ¿Por qué lo coloco como una mala noticia? Porque desde el punto de vista económico, en un país como Chile, desde los últimos años de que hemos vuelto a la democracia, no había habido nunca un cambio de ministro de Hacienda, del hombre que maneja las plata en el país. Todos los tiempos entraba uno y estaba a los 4 años, los 6 años, lo que durara el gobierno, era el hombre de Ahí las se plata mantenía. y se Claro. mantenía. ¿Ya? Porque hacían bien la pega y mantenían. En este caso, fue tanta el presión? efecto que tuvo la reforma tributaria que hubo hasta un cambio de ministro, ¿ya? Y eso tiene un efecto directo en lo que es el desarrollo económico de un país, y en este caso la economía o la producción de un territorio como Chile, porque aparte que somos pequeñitos, porque hay especulación, ¿ya? Claro que sí. El inversor quiere tranquilidad en las reglas del juego, quiere tranquilidad en la cancha, no quiere que entren los patos malos, Claro. ¿ya? Quiere que todo funcione bien. Es que los riesgos de invertir en RI son altos Son también. altos, ¿ya? Entonces hablamos de economía, hablamos de que la incertidumbre nos gusta, de que los cambios, entre comillas, nos gustan. Hay cambios que son aceptables, que no. Entonces, ¿hubo un efecto? Sí hubo un efecto. Hubo un aumento de la incertidumbre, hubo aumento de incertidumbre, ¿ya?
Por ejemplo, la reforma tributaria se pensó que iba a recolectar X cantidad de recursos, recolectó Exacto. la mitad de lo que había recolectado. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Los empresarios reclaman porque todavía no tienen claras las reglas del juego, por ejemplo, para el tema de el impuesto que se va a impuesto a aplicar las utilidades? a las compras De- inmobiliarias. Ah, ¿ya? exacto. Eso es un tema, Con respecto al ¿qué IVA. irá a pasar el próximo año? Claro, se tuvo que sacar un nuevo reglamento para dar 4 excepciones. Entonces, todo eso, ¿cierto? Lamentablemente causa desconfianza en los actores económicos. Así es. Acuérdense, lo estamos analizando desde el punto de vista de la economía. Y si Y tú los la- actores económicos, si no tienen confianza, si ven incertidumbre, no invierten. Se llevan su plata a Perú, se llevan su plata a Argentina, se llevan su plata a Brasil, se llevan su plata a otros lados. Así Eso es lo que tenemos que analizar aquí para que se vea el contexto en el cual lo estamos O sea, analizando. va a invertir igual si la diferencia es que no lo va a hacer en Chile. Ese es el tema. Exactamente. Pero la plata de algún ¿Ya? lado se va a ir. Sí, Cuando sí. hay este tipo de Vamos a cosas, perder yo no estoy nosotros. diciendo que en este caso no vayan a invertir solamente por el tema de la reforma tributaria, pero es un tema que ha afectado, que ha generado incertidumbre, que ha generado desconfianza en los actores económicos, y eso, ¿cierto?, se ha visto además ratificado porque la recaudación tributaria que tuvo el país durante este año fue menor. Acuérdense que uno de los objetivos por los cuales se elaboró la reforma tributaria, se planeó, Así es. fue para recolectar recursos para pagar La gratuidad. la gratuidad en la educación. Y hoy día la gratuidad en la educación, que partió siendo con un objetivo del 70% de los alumnos, llegó a un 40%. Por plata. Y una de las razones que entregó la ministra y que entregó la presidenta en este caso fue porque la reforma tributaria no recaudó todos los recursos que debía haber recaudado. Así es. ¿Por qué no los recaudó? Por efectos del desarrollo económico, por efectos de la disminución del precio del cobre, por efectos de China, etcétera, Exacto. etcétera. Pero también una de las razones fue que no hubo claridad en lo que fue la reforma tributaria Así y es. muchos actores Exacto. se vieron asustados y dijeron: no vamos a invertir, vamos a esperar un poquito, hay mucha incertidumbre, yo no confío en lo que está pasando y no invierto. Hay que mal. decirlo como corresponde, Es desde el que punto de vista esto- económico es así. Exacto. ¿ya? Estos tremendos cambios se dieron también de forma paralela prácticamente y eso generó un disturbio más o menos, un desequilibrio importante. Entonces fue sorpresivo para todos, yo creo. El tema de la gratuidad en la educación. Claro, pero fue igual el menor. tema del tipo de la reforma, o sea, yo me acuerdo cuando ya estaba un poco en la universidad, Estaban igual todos tampoco fue hace tiritando con mucho, la ¿ah? reforma. Me decían mis compañeros de que está mejor el crecimiento en Perú, que allá están como para construir, entonces, para todo el tema. Y ahora con todo esto de la reforma para Chile, no sé, yo no lo veo muy claro para el 2016. Es uno de los temas que se viene, ¿ya? Sí, obvio. Mira, aquí estamos, ¿cierto?, haciendo un resumen muy global, ¿ya? Y estamos tomando como pequeños puntos, pero si tú te das cuenta, los 4 o 5 puntos que hemos abordado, el tema de China, el tema del dólar, el tema del cobre, el tema de las crisis internacionales, el tema del fracking, son todas cosas que se suman, ¿ya?, que son, desde el punto de vista, si tú quieres mencionarlo, razones externas, ¿ya? Pero también hay razones internas que se han reconocido, que son este tema de llevar adelante, como tú lo dices, reformas estructurales en el Exacto. país que causan incertidumbre. Si el tema de los empresarios es incertidumbre y desconfianza. Si un empresario no tiene confianza en que sus recursos que va a invertir, voy a invertir 10 y voy a obtener 20 de ganancia, no los va a invertir. Va a preferir llevar esos 100 al banco y el banco le va a decir: Exacto. yo te pago 5. Pero Pero es son seguro. 5 seguros. Pero son 5 seguros, el ¿Ya? riesgo es menor. Así funciona el empresario, no nos perdamos. Esto es muy importante. Es que ¿ya? es distinto el riesgo de ganar menos al riesgo de perder, que es muy diferente. Exactamente. Entonces, en ese escenario, estos factores externos se suman a estos factores internos y, bueno, es una de las cosas malas que tuvimos durante el 2015, ¿cierto? Que Así es. se lleva también una... Un dedito para abajo, Y queremos yo que el color 2016 sea... esperanza medio tenue, sí, Enrique, ¿qué más te puedo decir con respecto al 2016? ¿Ah? Bueno, mira, la idea, ¿cierto?, fue hacer el ejercicio de qué fue lo mejor, ¿ya?, qué fue lo peor, pero también vamos a hablar un poquito de cómo se nos viene este 2016. Nos vestimos de chamana. Estos nuestro vaticinios amigo, que claro. hace Henry, ya no economía para todo, ya, los vaticinios de Henry Azurmendi. ¿Qué cosas vamos a ver el próximo Don año? Pedro, ¿A qué cosas tenemos que estar atentos? ¿Ya? Oye, pero Y- es que le has achuntado, pero desde que yo llegué a este programa, no se equivocó ni ¿Por qué no una. le pasamos la bufanda ¿Por roja? qué se va a aquí equivocar ahora? A Henry y Ya. las Nada. cartitas. Los inversionistas, prepárense. No, eso algún La día gente de negocio. lo vamos a analizar, pero esa es la pega entre comillas del economista, es estudiar mucho, leer mucho, Sí, y la economía informarse tiene bastante. ciclos.
¿ya? Tiene ciclos, ¿ya? Siempre, y hay muchas cosas que se repiten, ¿ya? Entonces ya está muy estudiado, y si uno ve que hay un efecto en el cobre, que hay un efecto en China, que quien me está cobrando, es fácil, ¿cierto?, Exacto. ver para dónde un poquito va la cosa. Así que no es tanto lo de chamán, sino que más que nada estudio. No, claro que sí. No, Harto estudio. eso es muy cierto. Ahora, Esto no es ¿qué se al azar. nos viene el 2016? Mira, va a haber un tema importante en Chile en el cual vamos a depender, como lo hemos hecho en los últimos 30 o 40 años, del comportamiento que tienen otras economías para ver cómo nos va a nosotros. Exacto. Ya lo vimos este año con el tema de China. A China hubo enfriamiento y no fue mal. Pero otros países, ¿cierto?, que están también relacionados con Chile, por ejemplo Brasil. Brasil está en una crisis terrible, ¿ya? Sí. Igual que nosotros, con temas de corrupción, pero también con temas de productividad, lo demás. Brasil es un monstruo desde el punto de vista económico. Si Brasil logra salir de su crisis, es un competidor directo de Chile, pero también es un país que genera que la región crezca mucho, ¿ya? Así que atentos al tema de Brasil, porque si Brasil logra salir de su crisis, va a ser un tema positivo no solamente para ellos, Excelente. sino que también para la región, y eso nos puede apoyar mucho. Hoy día, por ejemplo, no estamos haciendo negocios con Brasil, estamos vendiendo muy poco, porque ellos están en crisis. Exacto. Pero si se mejoran, les vamos a poder vender mucho, nuestros productores van a ir a poder Y eso va a ofrecer activar productos, parte de nuestra economía. y eso nos puede ayudar, ¿ya? Estados Unidos, otro país que siempre Chile está mirando. Muchas de las maderas, de los vinos, de las uvas, de las manzanas, las vendemos a Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos está recuperándose. Si continúa con esta recuperación, a Chile le va a seguir yendo bien. Excelente. ¿Ya? Ahora, en febrero, a fines de enero, Estados Unidos da a conocer el punto de vista de los impuestos. Sí, hay una propuesta que están realizando. Lo más importante es que en Estados Unidos en 2 años más hay elecciones presidenciales. Presidenciales Y eso es lo que nuevamente. ahí está. Sí, hay un sistema Voy que por ellos Carson. están. ¿Ah? Voy por Carson. Ahí ellos tienen un tema que están discutiendo, el tema de los impuestos, sobre todo desde el punto de vista si son más restrictivos o más liberales, ¿ya? Para seguir favoreciendo el desarrollo que tiene esta economía. Y obviamente lo que define a Estados Unidos afecta no solamente a Chile, ojo, a México, a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que compra mucho, pero también vende mucho. Vende bastante. Y lo más importante, ¿ya? Que lo explicamos aquí la otra vez, Estados Unidos es quien maneja el dólar. ¿Ya? Es el Sí, que pues. produce los dólares. Y hoy día el dólar Tiene es la el maquinita ahí. es el que manda en todos lados. ¿Ya? También la Unión Europea es importante, como lo dijimos en el caso de Grecia. Si vamos a escuchar si se mantiene bien el tema en la zona europea, en Estados Unidos, si mejora la expectativa en China y Brasil. ¿Qué estamos hablando? De que el mundo, ¿cierto?, mejore un poquito, que no hayan situaciones críticas como la que hemos tenido hasta Exacto, ahora. se equilibra mejor la balanza. Se equilibra mejor la balanza y nos puede ir mejor a nosotros en Chile. Absolutamente. Y ojo, que no menor, ¿ya? También el tema en Argentina, que hubo un cambio de gobierno. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque en Argentina en los últimos años ha habido una política muy fuerte de desarrollo endógeno del país. Muy poca relación con los otros países. Acuérdense que ellos tenían el corralito donde el dólar no se podían sacar dólares ni la gente podía comprar dólares. Hoy día el nuevo presidente abrió el país, y abrir el país significa hacer negocios con todo el mundo. Y si yo, que vivo en mi casa, ¿cierto?, salgo afuera y voy a hacer negocios, ¿con quién hago negocio primero? Con mi vecino, que está más cerca. Claro que sí. Entonces eso puede ser muy beneficioso para Chile. Mira. ¿eh? Así que ojo con el A tema abrir de... la mente entonces, a mirar hacia el lado de la cordillera de los El Andes. gas. Entonces, primer tema para el 2016, obviamente este es un tema que igual todos los años es lo mismo, pero cómo le va a ir a otros países el comportamiento de otras economías, porque Exacto. nos puede afectar directamente. Un tema súper importante, si tenemos que poner en la balanza cuál de estos países nos interesa más, definitivamente China. ¿eh? Mira, Sí. Definitivamente claro que sí. China, porque China nos Una potencia compra... mundial mucho. además. Nos compra cobre y todo. Entonces, Exacto. si China mejora, si China nos vuelve a comprar cobre, estoy Vamos seguro nosotros que también muchos a van a remontar un estar poquitito. muy Contento. felices. ¿Ya? Sí. ¿Qué más? Otro tema, lamentablemente, el cual el 2016 va a seguir siendo noticia y va a afectar también el desarrollo económico, va a ser el tema de las reformas y sus efectos. Se mantiene la incertidumbre. Se mantiene la incertidumbre porque, por ejemplo, la reforma tributaria, que si bien hemos tenido atisbo de cómo va a funcionar, todavía no hay claridad de cómo se va a desenvolver, cuáles van a ser los impuestos. Tú lo Exacto. dijiste anteriormente, impuesto a las utilidades, que aumentaba, parece un 33 o un 40. Exacto. No sabemos, no Y se sabe bien. Se prevén cambios por el hecho de que, por lo que tú mismo mencionas, ya el cálculo se hizo mal
no alcanza la plata, de alguna parte hay que sacar dinero, no vamos a hacer una máquina para fabricar billetes, Exacto. hay que sacarla de los chilenos, comúnmente se hace así. Así que la reforma tributaria, por un lado, existe la incertidumbre de ver cómo funcionará, cómo se va a implementar. La reforma laboral, que está recién comenzando, bueno, no está comenzando, ya lleva una larga discusión en el Senado, larga discusión en la Cámara de Diputados. Acuérdense que ahí está todo el tema de... hay una gran incertidumbre desde el punto de vista de los gremios empresariales a este tema del reemplazo por huelga, al no reemplazo por huelga, al tema de los sindicatos. Uno de los temas más sensibles hoy día en la empresa chilena, en la pequeña, la mediana, la gran empresa, es el tema de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, este tema de la reforma laboral puede tener un efecto muy positivo si hay una reforma que está apoyada por todos los sectores, no solamente por los trabajadores, sino que también por los empresarios y el sector público, pero también puede haber un efecto muy negativo si es una reforma que se carga para un lado. Más restricciones para el empresario, para generar tiene que ser contrataciones algo también. que una buena reforma en la cual, ¿cierto?, todos quedan enojados. Se viene bien, según entiendo, para los trabajadores a contrato. A mí una vez me dijo un profesor, cierto, que estudiaba ciencias políticas, la mejor política en la cual quedan todos enojados, porque todos sienten que perdieron algo. Pero es parejito. ¿Ya? Pero es parejito. Exacto. ¿Ya? Si nosotros vemos una reforma laboral en la cual solamente los trabajadores creen que perdieron, es porque está mal. Exacto. ¿Ya? Tiene que ser una reforma que sea parejita para todos. De ahí viene la frase de ley pareja no es dura. Ley pareja no es dura, exacto. La reforma educacional también tenemos la incertidumbre, todavía no sabemos cuánto va a ser su costo final. Tiene directamente que ver con lo que son la recaudación fiscal, el gasto presupuestario, por lo tanto también es un tema en el cual vamos a estar hablando el otro año y que va a tener ciertos efectos en la economía. Y por último, que es un tema que está recién saliendo, pero que igual ya se está comenzando a hablar, el tema de la nueva constitución, que se está empezando a trabajar. Hay que ver, ¿cierto?, a qué nivel de cambios vamos a hablar, sobre todo desde el punto de vista económico. Se habla de nacionalización del agua, se habla de derechos de propiedad, de ciertos servicios públicos, servicios básicos. Eso implica, ¿cierto?, cada uno de esos temas que yo hablé anteriormente implica directamente en lo que es el desarrollo económico del país y cómo hoy día se desenvuelven varios de esos sectores productivos. Por lo tanto, a nivel de constitución es uno de los temas, diría yo, más relevantes, sobre todo a ver el nivel de cambios que se va a realizar. ¿Por qué? Porque todo esto, los efectos son generar incertidumbre o disminuirla, mejorar o eliminar las confianzas. Con eso yo puedo generar mayor inversión, tanto público como privada, mejoro el gasto, mejoro el consumo y por lo tanto mejoro el desarrollo económico. ¿Ya? Así es. ¿Se entiende? Todo directamente relacionado. Esto es un círculo. Excelente. Esperemos un círculo virtuoso, como decía Anabel Yáñez, y no un círculo vicioso. Y por último, que un tema que vamos a seguir hablando es el precio del dólar. Si sigue aumentando ya por sobre la barrera de los 720 pesos el dólar, es un tema para preocuparse. Si sigue la caída del precio del cobre, nos va a afectar directamente a lo que es los ingresos fiscales, en este caso la composición de lo que es el presupuesto de la nación. Estos temas vamos a seguir hablándolo. Lo más importante, ¿cierto?, es que ojalá tenemos que lograr un equilibrio. Ojalá el dólar se mantenga a un precio acorde para los sectores importadores y exportadores, no genere presiones inflacionarias y también, ¿cierto?, ojalá, por qué no decirlo, nuestro cobre mejore sobre todo un par de puntitos en lo que es el nivel de venta, porque con eso mejoramos el ingreso y el sueldo de todos los chilenos. Sí, ojalá ese 2016, por ejemplo. Un aplauso para Henry, que hoy día se pasó. Que el 2016 entonces venga bueno, sea un mejor año para todos, yo creo, en lo personal y desde un punto de vista global, porque claramente se nota cuando un país no le está yendo bien, ¿eh? Ojalá tiremos un poquito. Ahí tenemos el resumen de nos mantengamos estables dentro de nuestra gravedad. Exacto. Lo mejor. Y lo que se nos viene para Henry en 2016. Sí, ¿qué se lo viene para Henry? Bueno, vacaciones ahora. Ahora, la próxima semana. Ahora se vienen las vacaciones, y después harto trabajo en la universidad. Y dice que el profesor, bueno, tiene vacaciones de profe. ¿Cómo es, profesor, usted? Hasta marzo vuelve. Hasta marzo, no, pero ahí seguimos con los proyectos personales. Eso nunca descansa, ¿cierto? No, todo el tiempo hay que me parece. Yo también soy empresario, así que emprendedor. Emprendedor. También tengo ahí, estamos haciendo algunas cositas. ¿Emprendedor con aspiraciones? Empresario. Como todo, ¿no? Siempre hay que mirar hacia arriba. Un aplauso para Henry. Allá los camarógrafos también, los chicos. A la tía Lili ahí en el casino, pero el que ya empieza a hacer hambre, señor director. Vamos a invitar. Antonio hoy día dijo que se ponía
con el almuerzo en Lío Bar. El Dijo que Salsa sí, mira. 60, dijo que Dijo sí. Todos para Salsa 60 y La Teja, Lío Bar. Lío Bar siempre con un menú de lujo, con ese menú de hecho no querés más. Entre la 1 y las 4 de la tarde, un menú completísimo que siempre tiene una entrada que nos sorprende porque es bastante liviana considerando el calorcito y la temporada. El plato de fondo. Exacto, un plato de fondo que siempre tiene dos alternativas y todo acompañado, Lalo, como bien decís Con una tú, mesa de ensalada más jugo ¿Bebida? o bebida. más té o café y por solo 6.200 pesos. Entonces, todos. Y el postre de la casa claro, también. tienes toda la razón, el Ayer postre. tenían mix de frutas, hoy día quizás, ¿con qué nos sorprenderá? Vaya, y conozca Lío Bar, Salsa 60. Mira, ¿cuál es el postre? Mira, oye, esa entrada. Ceviche de salmón. Qué delicia. Al tiro viene para allá, fíjate qué exquisito. Y el plato principal, trutro de pollo arvejado con ensalada o de cascas. No, el director siempre me reta porque nosotros. Cuscús. Nosotros siempre le mandamos saludos al chef, le dijimos que tenía que ser una salsa nueva. Sí. Y trucha a la mantequilla con pastelera de choclo, qué delicia. Panqueques de pistacho con manjar, ¿a quién no le gusta el Exacto. pistacho? Todo por 6.200 pesos. Salsa 60 y La Teja, desde la 1 hasta Valdivia, las 4. región de Los Planifique su almuerzo. Un aplauso para Lío Bar que nos acompaña día a día, el motivado profesor. Que pase una feliz fiesta, un feliz año Sí, nuevo. a celebrar nomás, Henry, con todo. Y que este año, porque ya no lo vemos. No, ya no, No, nos vemos, hasta así el próximo que año. lo mismo y un agradecimiento a todo el equipo porque ha sido mi primer año en ¿Televisión? en televisión Su y de primer año verdad motivado. me he sentido muy agradecido y muy contento acá. Mucho apoyo, así que muchas gracias, señor director, a todo el equipo, al dueño del canal, que siempre lo molesto, pero que ha sido un apoyo constante, y a todos ustedes, chiquillos. Ay, que nosotros nos encantados, apoyan. Henry, por el ¿Ustedes lo contrario. conocen, el dueño del canal? Somos Aparece, nosotros, ¿eh? somos nosotros los que agradecemos la Ah, tremenda muchas oportunidad que tú le das a la gente de entender bien los aspectos de la economía, tal cual, economía para todos. Algo Y fácil que de este entender. año 2016 se venga, pero muy bueno, profesor. Los mejores Para deseos. todos. Acuérdense de nosotros después, eso sí. Sí. Un aplauso y muchas gracias a todos ustedes por la sintonía que nos dan Sí. por el canal 53 de Telefónica del Sur y también en www.primitivos.cl. Y se viene mañana 31, Lalito, el último día del año. Desde tempranito los vamos a estar acompañando por las pantallas de Primitivos con más Y motivados. Claudia, también recordemos que nos pueden visitar y postear en nuestra fanpage. Sí, por supuesto que sí. Envíen todos los saludos que quieran que nosotros vamos a recibirlos gratamente. Exacto, Motivados Valdivia en Facebook. Que esté muy bien, ya viene Cristian Santana en la retina. Una mirada independiente, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana. Chao, chao.